Andrés Delgado nunca pensó que la felicidad pudiera estrellarse contra el umbral de su propia casa. Esa tarde de mayo regresaba del trabajo especialmente alegre. Al día siguiente debía celebrarse su compromiso con Ximena, la chica a la que amaba desde hacía 3 años. Se conocieron en la universidad, ella estudiaba pedagogía, él ingeniería. Ximena no era solo hermosa, irradiaba una calidez especial, sabía encontrar un lenguaje común con niños y adultos, y su risa podía derretir hasta el corazón más frío. Andrés subía las escaleras de su edificio de 5 plantas, llevando en las manos un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Ximena. En el bolsillo tenía un anillo que había estado eligiendo durante un mes entero. Todo debía ser perfecto. Planeaban un encuentro íntimo en el círculo de amigos cercanos, y en medio año, la boda. La madre de Andrés, Valentina, formalmente aprobaba su relación, aunque a veces se permitía comentarios hirientes sobre que Ximena era demasiado simple para un chico como su hijo. Al abrir la puerta con la llave, Andrés escuchó voces desde la cocina. Extraño, Ximena debía llegar solo dentro de 1 hora. Caminó por el pasillo y se quedó inmóvil en la puerta de la cocina. En la mesa estaban sentadas 2 mujeres, su novia con el rostro pálido y los ojos rojos, y su madre con una expresión de fría determinación en el rostro. ¿Mamá? ¿Xime? ¿Qué está pasando? Andrés puso las flores en el alféizar y miró a las mujeres con desconcierto. Valentina se levantó lentamente de la silla. A los 58 años era una mujer imponente con un carácter fuerte. Viuda desde hacía 12 años, se había dedicado a su único hijo, trabajando en 2 empleos para darle la mejor educación. Andrés era su orgullo y el sentido de su vida. Andresito, siéntate. Necesitamos hablar. La voz de la madre sonaba tranquila, pero Andrés conocía ese tono. Así hablaba cuando tomaba decisiones definitivas. ¿De qué? Se quedó de pie, sintiendo la tensión en el aire. Ximena levantó hacia él una mirada llena de dolor y desconcierto. Sus mejillas usualmente rosadas estaban pálidas y las manos le temblaban. Andresito, comenzó ella, pero Valentina la interrumpió con un gesto brusco. Ya le expliqué todo. Le expliqué que no es una pareja para alguien como tú. Tú eres ingeniero con un futuro brillante y ella es una simple educadora de jardín de infancia. No tiene ni contactos, ni dinero, ni educación que pueda ayudar a tu carrera. Andrés sintió cómo comenzaba a latir la sangre en las sienes. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué importancia tiene eso? Tiene mucha importancia. La voz de Valentina se volvió más dura. No permitiré que arruines tu vida por un capricho momentáneo. Esta chica es dulce, no lo discuto, pero no te conviene. En 5 años lo entenderás tú mismo, pero ya será demasiado tarde. Ximena se levantó de la mesa, sus labios temblaban. Andresito, yo no quiero ser la causa de peleas en tu familia. Tal vez tu madre tenga razón. No. Andrés dio un paso hacia ella, pero Ximena retrocedió. Xime, no la escuches. Nos amamos, ¿no es suficiente? Valentina se acercó al hijo y le puso la mano en el hombro. El amor pasa, Andresito. ¿Y qué quedará después? Tú eres un chico inteligente, piensa con la cabeza, no con el corazón. Tiene razón, dijo Ximena en voz baja, y sus palabras sonaron como una sentencia. Nunca podré darte lo que puede darte una chica de buena familia. Crecí en un apartamento compartido con la abuela, trabajo por centavos. ¿Qué puedo ofrecerte? A ti misma. Andrés le tomó las manos. Puedes ofrecerte a ti misma, y eso es más que suficiente. Pero Ximena se liberó de sus brazos. En sus ojos él vio lo que más temía, la duda. La madre había logrado sembrar la semilla de la inseguridad y comenzaba a germinar. Necesito pensar, dijo Ximena, tomó su bolso de la silla y se dirigió hacia la salida. Andresito, perdóname. Xime, espera. Se lanzó tras ella,
pero ya había desaparecido tras la puerta. El sonido de sus pasos por las escaleras resonaba como un eco en su pecho. Andrés se volvió hacia la madre. Valentina estaba junto a la ventana, mirando la calle donde Ximena subía al autobús. ¿Cómo pudiste? La voz del hijo temblaba de ira. ¿Cómo pudiste hacer esto sin mí? Hice lo que debía hacer, respondió la madre sin volverse. Ella misma entendió que no te conviene. Si realmente te amara, habría luchado por ti y no huido ante las primeras dificultades. Andrés miraba a su madre con incredulidad. La mujer que le había dado la vida, lo había criado, había sacrificado todo por su bienestar, acababa de destruir su felicidad. Y lo más terrible, estaba convencida de haber actuado correctamente. No tenías derecho, dijo él en voz baja. Tenía el derecho de una madre de proteger a su hijo de un error. Valentina finalmente se volvió. En un año me lo agradecerás. Pero Andrés ya no escuchaba. Salió corriendo del apartamento y bajó las escaleras a toda velocidad, esperando alcanzar el autobús. En la calle solo vio luces rojas alejándose en el crepúsculo vespertino. Esa noche no durmió, llamando a todos los conocidos comunes. Nadie sabía dónde estaba Ximena. Al día siguiente fue a su casa, alquilaba una pequeña habitación en un apartamento compartido a una mujer mayor. La casera le dijo que Ximena había venido por la noche, recogió sus cosas y se fue, dejando dinero por un mes adelantado. Dijo que no volvería más, añadió la anciana con compasión en la voz. Ese fue el comienzo de 11 años de búsqueda, esperanza y desesperación. Andrés no sabía que esa tarde de mayo su vida se había dividido en antes y después, y que el encuentro con el pasado ocurriría de la manera más inesperada. Andrés Delgado estaba junto a la ventana de su apartamento en el 7º piso, tomando café matutino y observando el bullicio de la metrópoli. Tenía 34 años, y durante la década pasada se había convertido en un exitoso ingeniero de diseño en una gran empresa. Su madre había tenido razón sobre la carrera, dirigía un departamento, recibía un buen salario y tenía todos los atributos de un soltero exitoso, un apartamento moderno, un coche caro y un trabajo prestigioso. Pero no había felicidad. Cada día durante 11 años había pensado en Ximena. En los primeros años la buscó activamente, contrató detectives privados, se dirigió a varios servicios. Los rastros se perdían, como si se hubiera disuelto en el aire. Gradualmente las búsquedas se volvieron menos intensas, pero nunca cesaron. Andrés nunca se casó, aunque tuvo varias relaciones serias. A cada nueva chica la comparaba inconscientemente con Ximena, y nadie resistía esa comparación. Su madre dejó de insistir en que había actuado correctamente aproximadamente después de 3 años. Veía cómo sufría su hijo y gradualmente comenzó a entender la magnitud de su error. Pero ya era demasiado tarde, Ximena había desaparecido sin rastro. En un sábado de principios de octubre, Andrés planeaba encontrarse con amigos, luego pasar por casa de su madre. Se había mudado recientemente a un nuevo apartamento y pedía ayuda con pequeñas reparaciones. A las 8 de la mañana se duchó, desayunó y se disponía a vestirse cuando sonó el timbre de la puerta. Los visitantes a esa hora temprana eran raros. Andrés pensó que tal vez era un mensajero con documentos del trabajo. A veces los proyectos urgentes requerían atención incluso los fines de semana. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el rellano estaba un niño de unos 10 años. Cabello oscuro, rasgos familiares, expresión seria. Algo en este niño le pareció a Andrés extrañamente familiar, pero no podía entender qué exactamente. ¿Quién es?, preguntó a través de la puerta. Me llamo Daniel, respondió el niño con voz clara. Necesito hablar con Andrés Delgado. Andrés abrió la puerta y literalmente se quedó boquiabierto. Ante él estaba un niño que parecía su copia exacta en la infancia. Los mismos ojos oscuros, la misma forma de labios, incluso el lunar en la mejilla izquierda estaba en el mismo lugar. El niño vestía sencillo pero pulcro, vaqueros,
camiseta, zapatillas deportivas. En las manos tenía una pequeña mochila. ¿Tú quién eres? Andrés sintió como la tierra se desvanecía bajo sus pies. Soy su hijo, dijo el niño con calma, mirándolo directamente a los ojos. Mamá dijo que cuando cumpliera 10 años podría encontrarlo. Andrés se agarró al marco de la puerta. En su cabeza pasaban fragmentos de pensamientos, pero ninguno se organizaba en una cadena lógica. ¿Un hijo? ¿Tenía un hijo? ¿Pero cómo era posible? Espera, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Dónde está tu mamá? No podía formar oraciones completas. Mamá está trabajando. No sabe que vine a verlo. El niño hablaba con un tono sorprendentemente adulto. ¿Puedo entrar? Tardé mucho en llegar. Andrés se hizo a un lado y Daniel entró al apartamento. Miró alrededor atentamente, se quitó las zapatillas y las puso ordenadamente junto a la puerta. Bonito apartamento, comentó. Mamá decía que usted estaba bien. Mamá, ¿tu mamá es Ximena? Andrés pronunció con dificultad el nombre que no había sonado en su casa durante muchos años. Sí. Ximena Blanco. Me contaba sobre usted. Blanco. Ese era el apellido de Ximena. Significaba que nunca se había casado. Pasa a la cocina, automáticamente se activó en modo de anfitrión hospitalario, aunque los pensamientos se agitaban en caos. ¿Desayunaste? Sí, gracias. ¿Pero podría darme agua? Andrés sirvió un vaso de agua y lo puso delante del niño. Daniel se sentó a la mesa y puso la mochila junto a él en el suelo. Sus movimientos eran seguros y su comportamiento mucho más adulto de lo esperado para un niño de 10 años. Cuéntame todo desde el principio. Andrés se sentó frente a su hijo. Su hijo. Esta palabra aún no cabía en su conciencia. Mamá nunca habló mal de usted, comenzó Daniel. Contaba que usted era muy buena persona, pero que algo salió mal entre ustedes. Cuando preguntaba por qué no vivíamos juntos, respondía que los adultos a veces toman decisiones complicadas. ¿Y qué decía sobre las razones de su desaparición? El niño se quedó pensativo por un momento, como eligiendo las palabras. Decía que tenía miedo de ser una carga. Que no tenía suficiente dinero para darme buena educación si nos hubiéramos quedado. Y que su mamá estaba en contra de su relación. Andrés sintió cómo se le cerraba la garganta. Entonces Ximena no se fue porque dejó de amarlo, sino porque creyó las palabras de su madre sobre que no le convenía. ¿Dónde viven? En Valencia. Mamá trabaja en una escuela, enseña a los grados primarios. Tenemos un apartamento pequeño, pero acogedor. Mamá ama mucho su trabajo. Valencia. Casi 600 kilómetros de Madrid. No era de extrañar que todas las búsquedas hubieran resultado infructuosas. ¿Y cómo llegaste aquí? En diferentes autobuses, 3 días. Mamá no lo sabía, le dije que iba donde mi amigo Sergio y que íbamos a su casa de campo durante las vacaciones. Siempre íbamos así. Le llamo todos los días. Tengo ahorros, estuve juntando dinero durante 2 años. Andrés miraba a este niño serio y no podía creer lo que estaba pasando. Su hijo. Un niño de cuya existencia ni siquiera sospechaba, estaba sentado en su cocina contándole sobre su vida. ¿Por qué decidiste venir a verme precisamente ahora? Porque cumplí 10 años. Mamá dijo que cuando fuera lo suficientemente mayor, podría decidir por mí mismo si quería conocerlo. Y además, el niño titubeó. ¿Además qué? Mamá se enfermó. No muy grave, pero el doctor dijo que necesita descanso. Y pensé que si usted se enteraba de mí, tal vez querría ayudarnos. Andrés se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. 11 años. Había vivido sin saber que tenía un hijo. 11 años Ximena había criado a su hijo sola, temiendo dirigirse a él por ayuda. Daniel se volvió hacia el niño. Quiero ver a mamá.
Iremos a verla juntos. Los ojos del niño se iluminaron. ¿En serio? ¿Irá? Por supuesto. Pero primero necesito hacer algo. Andrés tomó el teléfono y marcó el número de su madre. Era hora de una conversación muy seria. Valentina estaba en el jardín de su casa de campo cuando sonó el teléfono. Los últimos 5 años pasaba los fines de semana en el campo, cuidando las flores y tratando de encontrar paz en la vida rural pausada. A los 69 años se veía más joven de su edad, pero las arrugas alrededor de los ojos delataban años de preocupación por su hijo. «Andresito, ¿cómo estás, hijo?», respondió, mirando el número. «Mamá, necesito hablar contigo. Urgentemente». Algo en la voz del hijo la hizo ponerse alerta. «¿Qué pasó? ¿Estás enfermo?». «No, estoy sano. Pero ahora tengo». Apareció una nueva persona en nuestra familia. Valentina sintió como el corazón se detuvo. ¿Te vas a casar? No exactamente. Mamá, vino a verme un niño. Mi hijo. El silencio en el teléfono duró tanto que Andrés pensó que se había cortado la comunicación. Finalmente la madre pronunció con voz temblorosa, ¿qué dijiste? Tengo un hijo, mamá. Tiene 10 años. Y su madre es Ximena. Valentina se dejó caer en el banco del jardín. En las manos tenía tijeras de jardín que ahora temblaban. Es imposible, susurró. Es muy posible. Es mi copia exacta, mamá. Y contó por qué Ximena desapareció. Estaba embarazada y tenía miedo de ser una carga. Tus palabras sobre que no me convenía la convencieron de que debía irse. Andresito, yo. Mamá, voy a Valencia. Quiero ver a Ximena y hablar con ella. El niño dice que está enferma. Espera. La voz de Valentina se volvió aguda. No hagas tonterías. Tal vez este niño, tal vez no sea tuyo. Tal vez esta mujer solo quiere dinero. Mamá, la voz de Andrés se volvió dura. Ya una vez destruiste mi vida con tus sospechas. No permitiré que lo hagas de nuevo. Hijo, solo quiero protegerte. ¿Proteger? Me quitaste 11 años de vida con la mujer que amaba y con el hijo del que ni siquiera sabía. Valentina comenzó a llorar. Durante los años pasados había repensado muchas veces sus acciones de esa tarde de mayo. Veía cómo sufría su hijo, cómo buscaba a Ximena, cómo rechazaba a otras mujeres. Gradualmente llegó a entender la magnitud de su propio error, pero ya era demasiado tarde. Sé que actué mal, dijo entre lágrimas. Lo sé desde hace muchos años. Pero no podía arreglar nada. Ahora puedes. Daniel, así se llama mi hijo, está aquí conmigo. ¿Quieres verlo? ¿Él aceptará conocerme? No lo sé. Pero creo que le interesará conocer a la abuela. Una hora después, Valentina estaba frente a la puerta del apartamento de su hijo. Las manos le temblaban cuando presionó el timbre. Andrés abrió la puerta y la abrazó. Por primera vez en muchos meses sus abrazos fueron cálidos, sin tensión oculta. Está en la sala, dijo el hijo en voz baja. Mamá, es muy serio para su edad. Y muy inteligente. Valentina asintió y pasó a la sala. El niño estaba sentado en el sofá con un libro en las manos. Cuando ella entró, levantó la cabeza y la mujer casi se ahogó. Era el rostro de Andrés a los 10 años, pero con rasgos más suaves, claramente herencia materna. Hola, dijo ella en voz baja. ¿Tú eres Daniel? Hola, el niño se levantó educadamente. ¿Usted es la abuela Valentina? Sí. ¿Puedo sentarme junto a ti? Daniel asintió y se sentó de nuevo en el sofá. Valentina se dejó caer junto a él, sin saber qué decir. ¿Cómo explicar a un niño de 10 años las razones de lo que había pasado 11 años atrás? Mamá me contaba sobre usted, dijo inesperadamente el niño. ¿Qué decía?
Que usted es una mujer muy fuerte. Que crió sola a papá y quería lo mejor para él. No está enojada con usted. Valentina sintió cómo se acercaban las lágrimas. ¿Y tú? ¿Estás enojado? Daniel se quedó pensativo. No. Mamá me explicaba que las personas a veces hacen lo que consideran correcto, aunque cause dolor. Usted pensaba que estaba protegiendo a papá. Pero me equivoqué. Me equivoqué mucho. Todos se equivocan. Lo importante es corregir el error cuando aún es posible. Desde la cocina llegó la voz de Andrés: Daniel, mamá, vengan a almorzar. En la mesa los tres comieron sopa que Andrés había preparado según la receta de su madre. Daniel contaba sobre la escuela, sobre sus aficiones, le gustaba leer y asistía a un club de robótica. Valentina escuchaba y pensaba en que había perdido 11 años de la vida de su nieto. Cuéntame sobre mamá, pidió ella. ¿Cómo vive? Bien, respondió el niño. Ama su trabajo, tiene muchos amigos. A veces se pone triste, especialmente por las tardes, cuando piensa que no la veo. Y también guarda todavía su fotografía. ¿Qué fotografía? ¿Dónde están ustedes juntos? Está en su escritorio, pero volteada para que yo no la vea. Pero la noté por casualidad cuando limpiaba la habitación. Andrés y Valentina se miraron. Entonces Ximena tampoco había podido olvidar. Daniel, Andrés puso la mano en el hombro del hijo. Mañana volamos a Valencia. Quiero hablar con tu mamá. ¿Y si no quiere verlo? Entonces buscaré el encuentro hasta que acepte. Tenemos un hijo que debemos criar juntos. El niño sonrió, por primera vez desde que se conocieron, su rostro serio se iluminó con alegría infantil. ¿Y yo también iré? Preguntó Valentina. Andrés miró a su hijo. Daniel, ¿qué piensas? Creo que a mamá le gustará que la abuela también le pida perdón, notó sabiamente el niño. Y por primera vez en muchos años, Valentina sintió que tenía una oportunidad de corregir el mayor error de su vida. El lunes por la mañana en el aeropuerto de Barajas, Andrés compraba boletos para el próximo vuelo a Valencia. Daniel estaba junto a él, agarrando fuertemente la correa de su mochila, el único equipaje con el que había llegado a Madrid. Valentina nerviosa tocaba las asas de su bolso, mirando de vez en cuando a su nieto. ¿Mamá sabe que regresas?, preguntó Andrés cuando pasaban el check-in. No, respondió el niño. Piensa que estaré en casa de mi amigo en el campo. Entonces tenemos tiempo para prepararnos para el encuentro. En el avión Daniel se sentó junto a la ventanilla y Andrés y Valentina junto a él. El niño miraba con interés por la ventana, observando cómo bajo las alas del avión pasaban nubes y los espacios infinitos de España. Papá, dijo de repente, sin apartarse de la ventana. Sí. ¿Y si mamá no quiere que seamos una familia? ¿Y si dice que todo está bien como está? Andrés sintió cómo se le apretaba el corazón. Durante el tiempo que Daniel había pasado con él, se había encariñado con el niño. La idea de perder a su hijo, apenas habiéndolo encontrado, parecía insoportable. Entonces buscaré su consentimiento, dijo firmemente. Daniel, perdí 11 años de vida. No quiero perder ni un día más. ¿Y la abuela Valentina? Mamá puede no querer verla. Valentina se inclinó hacia su nieto. Daniel, entiendo que tu mamá puede no perdonarme lo que hice. Pero debo intentar disculparme. Aunque no acepte mis disculpas, debo ofrecerlas. El niño asintió, como si esta explicación le pareciera razonable. El avión aterrizó en Valencia a las 2 de la tarde hora local. Andrés tomó un taxi y fueron a la dirección que había dado Daniel. La ciudad los recibió con sol brillante y aire sorprendentemente limpio después del smog madrileño. Esa casa, señaló el niño, un edificio de 9 pisos de construcción típica. Vivimos en el 4º piso. Andrés pagó al taxista y los tres entraron al edificio. En el ascensor nadie hablaba,
cada uno estaba sumido en sus pensamientos. Valentina rezaba para que Ximena le diera la oportunidad de explicarse. Andrés trataba de encontrar palabras que pudieran devolver el amor de 11 años atrás. Y Daniel simplemente esperaba que su plan funcionara y que los padres pudieran estar juntos. Mamá aún no ha llegado, dijo el niño, sacando las llaves. El apartamento resultó ser pequeño pero muy acogedor. 2 habitaciones, una cocina pequeña, todo limpio y ordenadamente amueblado. En las paredes colgaban dibujos infantiles de Daniel de diferentes años, fotografías de sus actividades escolares. Andrés examinaba atentamente estos testimonios de la vida de la que no había sido parte. Esta es mi habitación. Daniel mostró una habitación con escritorio, estantes de libros y una cama. Y esta es la de mamá. Andrés miró el dormitorio de Ximena. Muebles sencillos, tonos claros, en la mesita de noche una pila de cuadernos para revisar. Y efectivamente, en el escritorio había un marco con una fotografía, volteado para que no se viera la imagen desde la entrada. ¿Puedo verla?, preguntó a su hijo. Daniel asintió. Andrés tomó el marco y se vio a sí mismo de joven, abrazando a una Ximena sonriente. La fotografía había sido tomada en sus primeras vacaciones juntos en la costa. Recordaba ese día, estaban locamente felices, hacían planes para el futuro, soñaban con una familia. Mira esa fotografía a menudo, dijo Daniel en voz baja. Especialmente cuando está triste. A las 3:30 se oyeron pasos en las escaleras. Daniel prestó atención. Mamá viene, informó. Andrés y Valentina se pusieron de pie en el recibidor y Daniel abrió la puerta. En el apartamento resonó una voz familiar. Hijo, ya llegué. ¿Cómo están las cosas en casa de Miguel? ¿La pasaron bien? Mamá, la llamó el niño. Tenemos visita. ¿Qué visita? La voz de Ximena se volvió cautelosa. Apareció en el pasillo y se quedó inmóvil. 11 años la habían cambiado, pero no envejecido. Seguía siendo igual de hermosa, solo que los rasgos del rostro se habían vuelto más maduros, y en los ojos había aparecido cansancio. El cabello oscuro estaba recogido en una cola, vestía un vestido sencillo y tenía en las manos una bolsa con productos. Andresito, susurró, y la bolsa se le cayó de las manos. Hola, Xime, dijo él en voz baja. Se miraron el uno al otro, y el tiempo pareció detenerse. 11 años, separación, dolor, búsquedas, todo esto desapareció en un instante. Quedaron solo 2 personas que una vez se amaron más que a la vida. ¿Cómo? ¿De dónde sabes dónde vivo? Ximena apenas encontraba palabras. Daniel vino a verme a Madrid, respondió Andrés. Es un niño muy valiente. Ximena dirigió la mirada a su hijo y en sus ojos brilló el miedo. Hijo, ¿qué hiciste? Mamá, quería que nos conociéramos. El niño se acercó a ella y le tomó la mano. Tú decías que papá era buena persona. Pero no te dije que... Lo deduje yo mismo. Y encontré su dirección en internet. Mamá, no te enojes conmigo. Ximena abrazó a su hijo, pero su mirada estaba dirigida a Andrés. En sus ojos se leía miedo, desconcierto y algo más, ese sentimiento que parecía estar enterrado bajo el peso de los años pasados. Y ustedes vinieron, dijo, como si aún no pudiera creer lo que estaba pasando. Debíamos haber hablado hace 11 años, respondió Andrés. Xime, ¿por qué no me dijiste que estabas embarazada? Las lágrimas brillaron en sus ojos. Porque tu madre tenía razón. No era una pareja para alguien como tú. Mi madre estaba equivocada, dijo Andrés firmemente. Y ella misma lo entiende. Solo entonces Ximena notó a Valentina, que estaba junto a la pared, sin atreverse a acercarse. Valentina, pronunció con sorpresa. Ximena, la mujer dio un paso adelante. Vine a pedirte perdón. Se hizo un silencio pesado. Daniel apretó más fuerte la mano de su madre.
Mamá, quieren vivir con nosotros, dijo. Como una familia de verdad. Ximena miró a su hijo, luego a Andrés, luego a su madre. Su rostro estaba pálido y las manos le temblaban. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Todo esto es tan inesperado. ¿Cuánto tiempo necesitas? Preguntó Andrés suavemente. No lo sé. Tal vez deberíamos hablar a solas. Daniel, ve a tu habitación, por favor. Pero mamá. Ve, hijo. Necesitamos discutir temas de adultos. El niño se fue a regañadientes a su habitación, dejando a los tres adultos en la sala. Ximena se dejó caer en una silla, como si las piernas ya no la sostuvieran. 11 años, dijo en voz baja. 11 años pensé que me habías olvidado. Ni un solo día, respondió Andrés, sentándose frente a ella. Ni un solo día dejé de buscarte. ¿Pero por qué? Después de lo que dijo tu madre, entendí que tenía razón. ¿Qué podía darte? No era nadie. Eras todo, dijo él simplemente. Eras mi amor. ¿Incluso después de 11 años? Especialmente después de 11 años. Cada día sin ti me demostraba que eres la única mujer con la que quiero estar. Desde la habitación infantil se oyó un golpe suave. Daniel entreabrió la puerta y se asomó. ¿Puedo salir? Quiero mostrarle a papá mis dibujos. Ximena sonrió a través de las lágrimas. Por supuesto, hijo. El niño trajo una carpeta gruesa con dibujos y se sentó junto a su padre en el sofá. Esto lo dibujé cuando tenía 5 años, mostró un dibujo infantil de una familia de 3 personas. Eres tú, es mamá, soy yo. Mamá dijo que vivías lejos, pero igual nos dibujé juntos. Andrés miraba el dibujo y sentía cómo se le cerraba la garganta. En la imagen él tomaba de las manos a su esposa e hijo, los tres sonreían. Y esto lo dibujé el año pasado, Daniel mostró un dibujo más complejo. Aquí vivimos en una casa grande, tenemos un perro, y mamá no está triste por las tardes. Daniel sueña con un perro, dijo Ximena en voz baja. Pero en nuestro apartamento no se pueden tener animales. En el mío sí se puede, respondió Andrés, mirando a su hijo. Daniel, ¿quieres que vivamos juntos? Mucho. Y mamá también quiere, solo que tiene miedo. ¿De qué tienes miedo, Xime? Andrés se volvió hacia ella. Tengo miedo de que seamos demasiado diferentes ahora. De que no funcione. De que Daniel sufra si no podemos ser una familia. Y si no lo intentamos, definitivamente no funcionará, notó sabiamente el niño. Valentina, que todo este tiempo había guardado silencio, finalmente habló. Ximena, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Pero si me das una oportunidad, prometo que seré la mejor abuela para Daniel. Y la mejor suegra para ti. Ximena la miró. Valentina, nunca me enojé con usted. Usted protegía a su hijo. Cualquier madre habría hecho lo mismo. No, negó con la cabeza la mujer mayor. Una madre que ama quiere la felicidad para su hijo. No sus ideas sobre cómo debería ser esa felicidad. Daniel se levantó y se acercó a su mamá. Mamá, intentémoslo. Por favor. Ximena abrazó a su hijo y miró a Andrés. Está bien, dijo en voz baja. Intentémoslo. Y por primera vez en 11 años en su voz sonó la esperanza. Ximena se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio familiar donde jugaban los niños. Entre ellos nunca había estado Daniel, él prefería los libros y constructores a los juegos del patio. Andrés y Valentina esperaban en silencio a que estuviera lista para hablar. Esa tarde, comenzó Ximena, sin volverse, después de la conversación con tu madre, entendí que estaba embarazada. Estaba en el 2.º mes. Andrés sintió cómo se le apretaba el corazón. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque todo lo que decía Valentina era verdad. Crecí sin padre,
en un apartamento compartido con la abuela. No tenía ni dinero, ni contactos, ni buena educación. ¿Qué podía darte? Amor, dijo Andrés en voz baja. Podías darme amor y un hijo. Ximena finalmente se volvió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. El amor no es suficiente para asegurar un buen futuro al niño. Necesitaba trabajar, estudiar, ganar dinero. Y junto a ti siempre me sentía inferior. Eso no es verdad. Es verdad, Andresito. Tus amigos de la universidad, todos de buenas familias, con perspectivas. Y yo era una chica simple que por casualidad llegó a su círculo. Cuando tu madre me explicó esto, entendí que tenía razón. Valentina no pudo contenerse y se levantó del sofá. Ximena, fui tonta, dijo con voz temblorosa. Tenía miedo por mi hijo, temía que cometiera un error. Pero el verdadero error fue mi interferencia. Usted pensaba en el bien de Andrés, Ximena se secó las lágrimas. No puedo culparla por eso. Puedes y debes, dijo Andrés bruscamente. Xime, mi madre no tenía derecho a decidir por nosotros. Y tú no tenías derecho a decidir por mí. Estaba embarazada y asustada. Por primera vez durante la conversación la voz de Ximena se alzó. Tenía 22 años, no tenía dinero ni siquiera para ropa de embarazada normal. Trabajaba en el jardín de infancia por centavos y alquilaba un rincón en un apartamento compartido. ¿De qué vida en común se podía hablar? Habríamos salido adelante juntos. ¿Cómo? ¿Con qué viviríamos? ¿Con tu beca? Sabía que tu madre te ayudaba con dinero. ¿Qué habría hecho al enterarse del niño? Andrés miró a su madre. Valentina bajó la cabeza. Habría ayudado, dijo en voz baja. Por supuesto, al principio habría estado en contra, pero un nieto habría amado a mi nieto. Entonces usted no decía eso, notó Ximena. Entonces decía que yo arruinaría la vida de su hijo. Y tú le creíste más a ella que a mí, en la voz de Andrés sonó el dolor. Ximena volvió a la silla y se sentó, cubriéndose el rostro con las manos. Me fui a Valencia donde mi tía. Era la única de los parientes que accedió a ayudarme. Trabajé en la escuela mediodía mientras Daniel era pequeño. Después pasé a tiempo completo. ¿Y por qué no te casaste? Preguntó Andrés en voz baja. Ximena levantó hacia él los ojos y él vio en ellos todo el dolor de los años pasados. Porque seguía amándote. Porque cada vez que aparecía un hombre que quería estar cerca, lo comparaba contigo. Y nadie se ajustaba. Xime. No, déjame terminar. 11 años crié a nuestro hijo sola. 11 años le conté sobre ti solo cosas buenas, porque no quería que culpara a su padre por nuestra separación. Soñaba con el encuentro y lo temía al mismo tiempo. ¿Lo temías? ¿Por qué? Porque temía que hubieras cambiado. Que tuvieras esposa, hijos. Que para ti yo fuera solo un recuerdo desagradable del pasado. Andrés se levantó y se acercó a ella. Cuidadosamente tomó sus manos en las suyas. Xime, no amé a nadie después de ti. Hubo mujeres, hubo relaciones, pero no hubo amor. Porque mi corazón te pertenecía a ti. ¿Incluso después de 11 años? Especialmente después de 11 años. Cada día sin ti me demostraba que eres la única mujer con la que quiero estar. Desde la habitación infantil se oyó un golpe suave. Daniel entreabrió la puerta y se asomó. ¿Puedo salir? Quiero mostrarles mis dibujos a papá. Ximena sonrió a través de las lágrimas. Por supuesto, hijo. El niño trajo una carpeta gruesa con dibujos y se sentó junto a su padre en el sofá. Esto lo dibujé cuando tenía 5 años, mostró un dibujo infantil de una familia de 3 personas. Eres tú, es mamá, soy yo. Mamá dijo que vivías lejos, pero igual nos dibujé juntos. Andrés miraba el dibujo y sentía cómo se le cerraba la garganta.
En la imagen él tomaba de las manos a su esposa e hijo, los tres sonreían. Y esto lo dibujé el año pasado, Daniel mostró un dibujo más complejo. Aquí vivimos en una casa grande, tenemos un perro, y mamá no está triste por las tardes. Daniel sueña con un perro, dijo Ximena en voz baja. Pero en nuestro apartamento no se pueden tener animales. En el mío sí se puede, respondió Andrés, mirando a su hijo. Daniel, ¿quieres que vivamos juntos? Mucho. Y mamá también quiere, solo que tiene miedo. ¿De qué tienes miedo, Xime? Andrés se volvió hacia ella. Tengo miedo de que seamos demasiado diferentes ahora. De que no funcione. De que Daniel sufra si no podemos ser una familia. Y si no lo intentamos, definitivamente no funcionará, notó sabiamente el niño. Valentina, que todo este tiempo había guardado silencio, finalmente habló. Ximena, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Pero si me das una oportunidad, prometo que seré la mejor abuela para Daniel. Y la mejor suegra para ti. Ximena la miró. Valentina, nunca me enojé con usted. Usted protegía a su hijo. Cualquier madre habría hecho lo mismo. No, negó con la cabeza la mujer mayor. Una madre que ama quiere la felicidad para su hijo. No sus ideas sobre cómo debería ser esa felicidad. Daniel se levantó y se acercó a su mamá. Mamá, intentémoslo. Por favor. Ximena abrazó a su hijo y miró a Andrés. Está bien, dijo en voz baja. Intentémoslo. Y por primera vez en 11 años en su voz sonó la esperanza. Los siguientes 3 días pasaron como en un caleidoscopio. Andrés pidió vacaciones en el trabajo y se quedó en Valencia para pasar tiempo con su familia, palabra que no pronunciaba en voz alta, pero que calentaba el corazón. Valentina se hospedó en un hotel cercano, dando tácticamente a los jóvenes la oportunidad de acostumbrarse de nuevo el uno al otro. Lo primero que hizo Andrés fue insistir en llevar a Ximena al médico. Daniel había mencionado que mamá no estaba bien, y esto preocupaba a Andrés. Ximena se resistió durante mucho tiempo, diciendo que era una tontería, solo agotamiento, pero finalmente accedió. Estrés crónico y agotamiento, dijo el doctor después del examen. Además de anemia leve. Nada grave, pero necesita descanso y alimentación adecuada. Y es recomendable evitar cargas nerviosas. ¿Oyes? Andrés tomó la mano de Ximena cuando salían de la clínica. Necesitas descanso. Andresito, no puedo permitirme descanso. Tengo trabajo, Daniel. Ahora no estás sola. Ahora me tienes a mí. Caminaban lentamente por el parque otoñal. Daniel corría adelante, recogiendo hojas amarillas para el herbario. Ximena miraba disimuladamente a Andrés. Los años lo habían cambiado, habían aparecido arrugas alrededor de los ojos, la figura se había vuelto más masculina, pero la mirada seguía siendo la misma, cálida y amorosa. Cuéntame sobre tu vida, le pidió. Sobre el trabajo, los amigos. ¿Qué te gusta, qué te apasiona? Trabajo en una oficina de proyectos, desarrollamos equipos industriales. Trabajo interesante, buenas perspectivas. De aficiones, leo, a veces voy de pesca con amigos. Y también, titubeó. ¿Qué? Y también todos estos años soñé contigo. Imaginaba cómo nos encontraríamos, qué te diría. Pero la realidad resultó más compleja que cualquier fantasía. Ximena se detuvo y se volvió hacia él. Andresito, ¿y si hemos cambiado demasiado? ¿Qué pasa si ese sentimiento que había entre nosotros ya no se puede recuperar? ¿Y si se puede recuperar? Él sonrió. Xime, no adivinemos por adelantado. Simplemente tratemos de conocernos de nuevo. Esa noche cenaron juntos como una familia. Daniel le mostraba a su padre sus cuadernos escolares, le contaba sobre amigos y maestros.
Andrés escuchaba, entendiendo que se había perdido los años más importantes en la vida de su hijo, las primeras palabras, los primeros pasos, el primer día de escuela. «Papá, ¿sabes jugar ajedrez?», preguntó el niño. «Sé». «¿Y tú?». «Mamá me enseñó. Pero dice que ya juego mejor que ella». «Daniel es un niño muy inteligente», dijo Ximena con orgullo. «Estudia con puras notas excelentes». Salió a quien salió, Andrés sonrió mirándola. Cuando Daniel se fue a dormir, se quedaron solos en la cocina tomando té. Ximena preparaba el mismo té que tomaban en los años universitarios, negro fuerte con jazmín. «¿Recuerdas?», preguntó, poniendo una taza frente a él. «Recuerdo todo. Cada día, cada conversación, cada beso». «Andresito, no idealices el pasado. Éramos muy jóvenes. Pero amábamos de verdad. Y ese amor llevó al nacimiento de Daniel. ¿No es un milagro?». Ximena miró hacia la habitación infantil. «Daniel es lo mejor que hay en mi vida. Pero a veces me es tan difícil sola. Especialmente cuando se enferma o cuando tiene problemas en la escuela. Cuando no tengo con quién aconsejarme, en quién apoyarme. Ahora puedes apoyarte en mí. Pero vives en Madrid, ¿tienes trabajo allí, vida?». «Xime», Andrés tomó su mano. «Quiero proponerte que se muden a Madrid. Tú y Daniel se mudan conmigo. Te encontraré trabajo, alquilaremos un buen apartamento». «No puedo», negó con la cabeza. «Daniel va a la escuela aquí, tiene amigos. Y dejar el trabajo aquí. Valentina tendría razón de nuevo, realmente dependería de ti». «¿Y si me mudo yo aquí?». Ximena se estremeció. «¿Qué?». «Si encuentro trabajo en Valencia y me mudo aquí. Con ustedes». «Pero tu carrera, tu vida en Madrid». «Mi vida está donde están tú y Daniel. La carrera se puede construir aquí también». Estuvieron mucho tiempo sentados en silencio, cada uno pensando en lo suyo. Fuera ya había caído la noche, en el apartamento estaba silencioso y acogedor. «Andresito», finalmente dijo Ximena. «¿Y si empezamos despacio? Vienes aquí cuando puedas. Nos llamamos, nos escribimos. Daniel te conoce mejor. Y allí veremos». «Está bien», accedió él. «Pero quiero ayudar materialmente. Daniel es mi hijo y debo participar en su crianza». «Andrés». «Xime, no me prives del derecho de ser padre. 11 años no pude hacer nada por él. Ahora puedo». Al día siguiente fueron los tres al centro de la ciudad. Andrés quería comprarle regalos a Daniel, pero el niño resultó ser sorprendentemente modesto en sus deseos. «No necesito mucho», dijo. «Lo principal es que ahora tengo papá». En la librería Daniel eligió una enciclopedia sobre robots y en la tienda deportiva un balón de fútbol. «¿Juegas fútbol?», se sorprendió Andrés. «No, pero quiero aprender. Mamá dice que jugabas bien en la universidad». «Te enseñaré», prometió el padre. «En la próxima visita definitivamente te enseñaré». Por la noche vino a visitarlos Valentina. Trajo para Daniel un constructor y una tarta para toda la familia. Hablaron sobre el futuro, hicieron planes. «Quiero que Daniel venga a visitarme en las vacaciones», dijo Valentina. «Que conozca Madrid, mis amigos. Que se sienta parte de una gran familia». «¿Y puede mamá también ir?», preguntó el niño. «Por supuesto», sonrió la abuela. «Le mostraremos Madrid a mamá». «Entonces serán nuestras primeras vacaciones familiares», dijo Andrés. Y aunque la palabra familiares aún sonaba poco habitual, cada uno de ellos sintió que ya no era solo un sueño, sino una posibilidad real. Andrés regresaba a Madrid con sentimientos completamente diferentes a los que tenía cuando voló a Valencia. En el teléfono ahora tenía nuevas fotografías, él y Daniel jugando fútbol en el patio, los tres juntos en la mesa del almuerzo,
el niño leyendo la nueva enciclopedia. Cada foto era invaluable para él. Valentina guardó silencio casi todo el camino al aeropuerto. Solo cuando esperaban el embarque, habló. Andresito, quiero que sepas que haré todo para corregir mi error. Mamá, lo principal es no cometer nuevos errores. Ximena es muy sensible, y Daniel, aunque parezca adulto, sigue siendo un niño. Necesitan tiempo para acostumbrarse a los cambios. Entiendo. Seré cuidadosa. En el avión Andrés pensaba en cómo había cambiado radicalmente su vida en una semana. Tenía un hijo, un niño inteligente y serio que había heredado su terquedad y la bondad de su madre. Tenía una segunda oportunidad con la mujer a la que nunca había dejado de amar. Y tenía una enorme responsabilidad, no destruir esa frágil confianza que apenas comenzaba a surgir entre ellos. En casa lo esperaba un apartamento vacío que ahora parecía demasiado grande y demasiado silencioso. Andrés sacó la laptop y comenzó a buscar vacantes de ingenieros en Valencia. La mudanza le parecía la solución lógica. ¿Para qué separar a Daniel entre dos ciudades cuando él mismo podía ir con la familia? 2 días después le llamó Ximena. Andresito, tengo una petición, su voz sonaba agitada. Por supuesto, dime. Daniel te extraña mucho. Todos los días pregunta cuándo vendrás. Y también quiere contarte sobre ti en la escuela. Tienen un proyecto, mi familia, y pide tu fotografía. Andrés sintió como el corazón se le apretaba de ternura. Le enviaré mi fotografía ahora mismo. Y mejor, hagamos una videollamada, hablaré con él yo mismo. ¿En serio? Estará tan feliz. Por la noche hablaron por videollamada toda la familia por primera vez. Daniel le mostró a su padre sus nuevos dibujos, le contó sobre la escuela. Ximena se sentó al lado y sonreía, observando la comunicación del hijo y el padre. Papá, ¿cuándo vendrás de nuevo? Preguntó el niño. En 2 semanas. ¿Y sabes qué? Estoy pensando en mudarme con ustedes para siempre. Daniel saltó de alegría. ¿En serio? ¿Viviremos juntos? Si mamá no está en contra. Andrés miró a Ximena. Ella guardaba silencio, y por su rostro era difícil entender qué pensaba. Mamá. La llamó Daniel. Es una decisión muy seria, finalmente dijo. Andrés, ¿estás seguro? ¿Estás listo para dejar Madrid, el trabajo, los amigos? Estoy listo para dejar todo por ustedes. Pero ¿y si no funciona? ¿Y si entendemos que hemos cambiado demasiado? ¿Y si funciona? Xime, no te pido que te cases conmigo mañana. Solo quiero estar cerca, participar en la vida de mi hijo, cuidarte. Podemos vivir en apartamentos diferentes si quieres. No. Intervino Daniel. Debemos vivir juntos, como una familia de verdad. Ximena se rió. Está bien, mi pequeño comandante. Pero papá necesita primero encontrar trabajo en Valencia. Ya estoy buscando, admitió Andrés. Y encontré algo interesante. La semana siguiente Andrés recibió una invitación para una entrevista en una gran empresa valenciana. El salario era menor que el madrileño, pero bastante digno. Inmediatamente compró un boleto y voló a la reunión con los posibles empleadores. La entrevista fue exitosa. El director de la empresa resultó ser graduado del mismo instituto que Andrés, solo unos años mayor. ¿Un madrileño quiere irse a Valencia? Se sorprendió. Usualmente es al revés. Tengo familia aquí, respondió Andrés simplemente. Entiendo. La familia es algo serio. Puede empezar desde el 1 de noviembre. Por la noche Andrés vino a casa de Ximena con un ramo de rosas y una botella de champán. ¿Qué celebramos? Preguntó ella abriendo la puerta. Conseguí trabajo. Desde el 1 de noviembre soy oficialmente habitante de Valencia. Daniel salió corriendo de su habitación y se lanzó hacia su padre. Papá, ¿es verdad?
¿Vivirás con nosotros? Es verdad, hijo. Es verdad. Ximena estaba en el pasillo con las rosas en las manos y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Xime, ¿qué pasa? Andrés se acercó a ella. Es solo que soñé con esto durante tanto tiempo. Y tenía miedo de soñar al mismo tiempo. Ahora no hay que temer. Ahora estamos juntos. Esa noche hablaron hasta muy tarde, haciendo planes para el futuro. Andrés alquilaría un apartamento cerca para estar cerca, pero sin alterar el ritmo de vida habitual de Ximena y Daniel. Gradualmente se acostumbrarían el uno al otro y entonces se podría pensar en la vida en común. ¿Y la boda? Preguntó Daniel cuando los padres pensaban que ya dormía. ¿Qué boda? Ximena se asomó a su habitación. Bueno, si papá se muda con nosotros, entonces se casarán, ¿verdad? Andrés y Ximena se miraron. La boda es cuando dos personas están listas para prometerse estar juntos toda la vida, explicó Andrés. Mamá y yo aún estamos aprendiendo a ser familia de nuevo. ¿Y cuándo aprenderán? No lo sé, hijo. Pero tengo muchas esperanzas. Daniela sintió, como si esta explicación le pareciera razonable. Lo principal es que estarán cerca, dijo y se durmió con una sonrisa. Y Andrés y Ximena estuvieron mucho tiempo sentados en la cocina, tomándose de las manos y entendiendo que tal vez lo más difícil ya había quedado atrás. Por delante había nuevos desafíos, nuevas dificultades, pero ahora los enfrentarían juntos. La mudanza de Andrés a Valencia tuvo lugar a principios de noviembre. Valentina ayudaba a su hijo a empacar y era una sensación extraña, despedirlo a la vida adulta por segunda vez. ¿Estás seguro? Preguntó por última vez cuando empacaban sus cosas. Absolutamente. Mamá, viví tantos años aquí sin Ximena. Ahora quiero intentar vivir con ella. ¿Y yo? Me quedaré completamente sola. Andrés abrazó a su madre. Siempre puedes venir a visitarnos. Daniel estará contento con la abuela. ¿Prometes llamar todos los días? Prometo. El apartamento en Valencia Andrés lo alquiló en el mismo barrio donde vivían Ximena y Daniel, pero en otro edificio. Quería estar cerca, pero no imponerse. Las primeras semanas fueron difíciles, había que acostumbrarse al nuevo trabajo, la nueva ciudad, el nuevo ritmo de vida. Pero lo más importante era aprender a ser padre. Resultó que criar a un niño de 10 años requería habilidades completamente diferentes a las que suponía. Daniel era inteligente e independiente, pero tenía sus peculiaridades, sus miedos y necesidades. Papá, ¿te quedarás conmigo si me enfermo? Preguntó el niño una noche cuando hacían la tarea de matemáticas. Por supuesto que me quedaré. ¿Y qué? Mamá no se queda. Se queda. Pero tiene trabajo. Siempre se preocupa de que por mi culpa falte a las clases. Andrés entendió que Ximena durante años se había desgarrado entre las obligaciones maternas y la necesidad de ganar dinero. Ahora tenía apoyo. Daniel, ahora somos dos. Si te enfermas, uno de nosotros definitivamente estará contigo. Mamá no debe preocuparse más. El niño se iluminó. ¿En serio? En serio. Con Ximena la relación se desarrollaba lentamente, pero con seguridad. Cenaban juntos casi todos los días, paseaban los fines de semana, llevaban a Daniel al cine y museos. Gradualmente entre ellos se restauraba la cercanía, pero ya era una cercanía diferente, más madura, consciente. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Dijo Ximena una vez cuando se sentaron en el parque, observando cómo Daniel jugaba con otros niños. ¿Qué? Que no hayamos cambiado en lo principal. Sigues siendo igual de bueno, paciente. Igual sabes escuchar. Y tú sigues siendo igual de hermosa y sabia. Y aún sabes hacer la mejor tarta de cerezas del mundo. Ximena se rió. La adulación no ayudará. Hoy cocinas tú. Cocino.
Guardaron silencio, observando a su hijo. Daniel había conocido a un niño de su edad y construían algo con arena. Andrés, dijo Ximena en voz baja. ¿No te arrepientes de haberte mudado? Ni un minuto. ¿Y tú te arrepientes de que me haya mudado? Tampoco ni un minuto. Pero a veces me parece que todo pasa demasiado rápido. Hace solo 2 meses era madre soltera, y ahora. Y ahora no estás sola. Sime, podemos ir a cualquier velocidad que te resulte cómoda. No tengo prisa. Y Daniel tiene prisa. Ayer preguntó cuándo nos casaríamos. ¿Y qué le respondiste? Que los adultos deben primero asegurarse de que se adaptan bien el uno al otro. Sabio. ¿Y tú estás segura de que nos adaptamos? Ximena se volvió hacia él. En sus ojos él vio el mismo sentimiento que había estado allí 11 años atrás. Cada vez me convenzo más de eso cada día. En diciembre vino a visitarlos Valentina. Se quedó en casa de Andrés, pero pasaba la mayor parte del tiempo con Daniel. Resultó que tenía un verdadero talento para comunicarse con niños, algo que no había logrado realizar con su propio hijo debido al trabajo constante. Abuela Valentina, cuéntame cómo era papá de niño, pedía Daniel. Exactamente como tú. Serio, inteligente, pero a veces terco. Y le gustaba leer. Mucho. Le compraba libros en lugar de juguetes. ¿Y por qué no se casó antes? Valentina miró a Ximena, que preparaba la cena. Porque esperaba a tu mamá, respondió honestamente. Daniel asintió, como si esta explicación le pareciera lógica. Antes de Año Nuevo ocurrió un evento que finalmente convenció a todos de que realmente eran una familia. Daniel se enfermó, un resfriado común, pero con fiebre alta. Andrés pidió baja médica en el trabajo y 3 días no se apartó de su hijo. Ximena también se quedó en casa, y juntos cuidaron al niño. Qué bueno que sean 2, dijo Daniel cuando la fiebre bajó. Mamá puede descansar, y papá me lee un libro. Sí, hijo. Ahora somos 2. Siempre. La noche de ese mismo día, cuando Daniel se durmió, Andrés y Ximena se sentaron en la cocina tomando té. Xime, dijo él de repente. Quiero hacerte una propuesta. ¿Qué propuesta? Ser mi esposa. Ximena puso la taza y lo miró. ¿Ahora mismo? ¿Así de simple? No, no es simple. Pensé en esto cada día desde que me mudé. Trabajamos bien como equipo. Daniel es feliz. Yo soy feliz. Y tú, parece, también. Andrés. Xime, no quiero perder más tiempo. Perdimos 11 años. No quiero perder ni un día más. Ella guardó silencio tanto tiempo que él comenzó a preocuparse. Está bien, finalmente dijo. Sí. Sí. Sí, Andrés Delgado. Me casaré contigo. Pero con una condición. ¿Cuál? La boda la haremos aquí, en Valencia. E invitaremos a todos, tu mamá, mis colegas, amigos. Que todos sepan que finalmente nos convertimos en una familia. Andrés se levantó, rodeó la mesa y la besó. El primer beso en 11 años. Y fue aún más hermoso que en su juventud. Mamá, papá, ¿qué están haciendo? Daniel se asomó a la cocina en pijama. Besándonos, respondió Andrés honestamente. Por fin. Exclamó el niño. ¿Significa que habrá boda? Habrá, hijo. Definitivamente habrá. Y por primera vez en muchos años los 3 fueron absolutamente felices. La decisión sobre la boda no fue fácil, pero una vez tomada, la vida se convirtió en un torbellino de agradables preocupaciones. Andrés llamó a su madre esa misma noche. Mamá, nos casamos. ¿Cuándo? Valentina no pudo ocultar la alegría en su voz. En primavera. En mayo. Exactamente 12 años después de que nos separáramos.
Simbólico. Andrés, estoy tan contenta. Por fin serán una familia de verdad. Ya somos una familia de verdad. La boda solo lo hará oficial. Al día siguiente Daniel llegó de la escuela especialmente alegre. Le conté a todos que tendré una boda real de mis padres. Anunció. Ana Victoria dijo que es muy hermoso cuando una familia se reúne. ¿Ana Victoria es tu maestra?, aclaró Andrés. Sí. Dice que historias como la nuestra hay muy pocas. Y que soy muy valiente por haberte encontrado. Ximena sonrió. Daniel realmente es valiente. Si no fuera por él, seguiríamos viviendo en ciudades diferentes. ¿Y yo estaré en la boda sentado con ustedes en la mesa?, preguntó el niño. Por supuesto que estarás. Eres el hombre principal de nuestra familia después de papá. La preparación para la boda tomó varios meses. Decidieron hacer no una celebración pomposa, sino una celebración íntima en el círculo de personas cercanas. Valentina llegó un mes antes de la boda para ayudar con la organización. Ximena, debes verte como una verdadera princesa, dijo cuando elegían el vestido. Mi hijo te esperó 12 años. Valentina, hace mucho que no soy esa niña. ¿Y qué? ¿Acaso el amor tiene edad? Al final eligieron un vestido sencillo pero elegante de color marfil. Daniel insistió en ponerse un traje estricto de verdad, no infantil. Soy el padrino, explicó. Debo verme serio. Una semana antes de la boda ocurrió un evento que nadie esperaba. A Ximena vino su tía de Sevilla, la misma que la había ayudado 11 años atrás. Xime, me enteré de la boda por la vecina, dijo la tía Esperanza, una mujer delgada de unos 60 años. No podía no venir. Quiero ver al hombre que hizo que esperaras tantos años. Tía Espe, él no sabía sobre Daniel. Lo sé, lo sé. Daniel me contó todo por teléfono. Pero igual quiero verlo. El conocimiento de Andrés con la tía de Ximena pasó como un examen. Esperanza hacía preguntas directas y estudiaba atentamente las respuestas. ¿Así que dejó el trabajo en Madrid? Sí. ¿Se arrepiente? No. ¿Y si aquí no funciona? ¿Si se pelean? No nos pelearemos. ¿De dónde tal seguridad? Porque tenemos a Daniel. Y porque ambos ya conocemos el precio del tiempo perdido. La tía Espe asintió, como si esta respuesta la satisficiera. Bien. Entonces doy mi bendición. El día antes de la boda Andrés y Daniel fueron de pesca, una tradición masculina que Andrés quería transmitir a su hijo. Papá, ¿estás nervioso?, preguntó el niño lanzando la caña. Un poquito. ¿Y tú? También. ¿Y si mamá cambia de opinión? No cambiará. Daniel, mamá nos ama a los dos. Mañana oficialmente nos convertiremos en una familia. ¿Y podré llamarte papá delante de todos? Por supuesto. ¿Ya me llamas así? Sí, pero mañana será oficial. El niño se quedó callado, observando el flotador. Papá, ¿y si yo no hubiera venido a verte entonces, nunca se habrían encontrado? No lo sé, hijo. Posiblemente. Pero lo principal es que viniste. Eres un niño muy valiente. Mamá dice que en valentía salí a ti. Y en bondad, a mamá. Regresaron a casa con una pequeña pesca y excelente ánimo. Ximena los recibió en el umbral. Bueno, ¿cómo están los hombres listos para el día de mañana? Listos. Respondieron padre e hijo al unísono. Por la noche, cuando Daniel se fue a dormir, Andrés y Ximena pasearon por el parque primaveral. Hacía calor, florecían los manzanos, en el aire olía a verdor joven. Xime, mañana nos convertiremos en marido y mujer, dijo Andrés deteniéndose junto a un banco. Da miedo. No. Da alegría. Esperé esto tanto tiempo. Y yo tenía miedo de esperarlo.
tenía miedo de soñar. Ahora no hay que temer. Ahora estamos juntos para siempre. Se sentaron en el banco, y Ximena puso la cabeza en su hombro. ¿Sabes en qué pienso? ¿En qué? En que si no fuera por tu madre, por esa conversación hace 11 años, no tendríamos a Daniel. Significa que todo pasa como debe pasar. Posiblemente. Posiblemente necesitábamos pasar por la separación para realmente valorarnos el uno al otro. Xime, te prometo, pase lo que pase, nunca más te dejaré ir. Y yo prometo nunca más huir. Se besaron, y ese beso estaba lleno de esperanza por el futuro que construirían juntos. La mañana del día de la boda Andrés despertó en el hotel solo. Por tradición, el novio y la novia no debían verse antes de la ceremonia. Daniel pasó la noche con él, y juntos se prepararon para el día solemne. «Papá, ¿estás nervioso?», preguntó el niño abrochándose la camisa. «Por supuesto que estoy nervioso. Es el día más importante de mi vida». «De nuestra vida», corrigió Daniel. «Porque hoy oficialmente nos convertimos en una familia». «Correcto. De nuestra vida». En el registro civil los esperaban parientes y amigos. Valentina estaba con un traje elegante y un ramo de flores. La tía Espe había llegado con sus hijos adultos. Colegas de Ximena de la escuela, vecinos, amigos, todos los que eran importantes en sus vidas. Cuando Ximena entró al salón, Andrés sintió que dejó de respirar. Estaba hermosa en su vestido sencillo, con un ramo de rosas blancas en las manos. Daniel caminaba orgullosamente junto a ella, llevando los anillos de boda en una almohada de satén. «Queridos amigos», comenzó la empleada del registro civil, «hoy nos hemos reunido aquí para ser testigos de la reunión de una familia. Andrés y Ximena se conocen desde hace muchos años, tienen un hijo maravilloso Daniel, y hoy oficialmente se convierten en marido y mujer». La ceremonia fue conmovedora y sencilla. Cuando llegó el momento de pronunciar los votos, Andrés tomó las manos de Ximena en las suyas. «Ximena, prometo amarte y cuidarte toda la vida que me queda. Prometo ser buen marido para ti y buen padre para nuestro hijo. Prometo nunca más perderte». Ximena pronunció sus votos entre lágrimas. «Andrés, prometo amarte y apoyarte en todo. Prometo ser esposa fiel y madre cariñosa. Prometo nunca más huir de los problemas, sino resolverlos juntos contigo». Cuando intercambiaron anillos, todo el salón estalló en aplausos. Daniel corrió hacia sus padres y los abrazó a ambos. «Ahora somos una familia de verdad», exclamó. «Ahora de verdad», acordó Andrés, besando a su esposa e hijo. El banquete tuvo lugar en un pequeño restaurante. En la mesa se sentaron las personas más cercanas y el ambiente era cálido y familiar. Valentina pronunció el primer brindis. «Queridos hijos míos, quiero pedirles perdón por los errores que los separaron durante largos años. Pero también quiero agradecer al destino por darnos una segunda oportunidad». Daniel se convirtió en el puente que unió sus corazones. «Son felices». La tía Espe levantó su copa. «Por no separarse nunca más. Por la familia que pasó por pruebas y se hizo solo más fuerte». La colega de Ximena, Ana Victoria, dijo: «Ximena, te conozco desde hace 5 años, y vi cómo criabas a Daniel sola. Eres una madre maravillosa y maestra. Ahora junto a ti hay una persona que compartirá contigo todas las alegrías y dificultades. Les deseo largos años de felicidad». Cuando llegó el turno de Daniel, el niño se levantó y dijo seriamente: «Quiero agradecer a mamá por siempre haberme contado solo cosas buenas sobre papá. Y a papá, por haber venido con nosotros y haberse quedado. Ahora tengo una familia completa, y soy el niño más feliz del mundo». Por la noche, cuando los invitados se fueron, la joven familia regresó a casa. Daniel se durmió directamente en el coche, cansado de las emociones del día. Andrés llevó a su hijo a la cama, y luego él y Ximena se sentaron en la cocina a tomar té, como en los viejos tiempos.
Ximena Delgado, dijo Andrés, besando la mano de su esposa. Sí, Delgado, sonrió ella. ¿Cómo suena? Lo hicimos. Realmente nos convertimos en una familia. ¿Dudabas? A veces. Especialmente en las primeras semanas después de la mudanza. Me parecía que había pasado demasiado tiempo, que habíamos cambiado demasiado. ¿Y ahora? Ahora entiendo que algunas cosas no cambian. El amor no cambia. La familia no cambia. Ximena se levantó y se acercó a la ventana. En la calle era una cálida noche de mayo, brillaban las estrellas. ¿Sabes en qué pienso? ¿En qué? En que Daniel tenía razón. A veces hay que ser valiente para obtener lo que quieres. Si él no hubiera venido a verte entonces. Pero vino. Y estamos aquí. Y somos felices. Sí. Somos felices. Un mes después de la boda se mudaron a un apartamento nuevo, grande, de 3 habitaciones, donde cada uno tenía su espacio, pero la familia podía reunirse junta. Daniel finalmente obtuvo su propia habitación y Andrés tuvo un despacho para trabajar. Valentina los visitaba cada vacaciones y gradualmente entre ella y Ximena se establecieron relaciones cálidas. Cocinaban juntas, discutían la crianza de Daniel y la mujer mayor finalmente se sintió como una verdadera abuela. Ximena, dijo una vez cuando horneaban una tarta para el cumpleaños de Daniel. Perdóname por las palabras que dije hace muchos años. Valentina, ya discutimos todo. El pasado está en el pasado. No, debo decirlo. Estaba equivocada no solo al separarlos. Estaba equivocada al pensar que sabía que era mejor para mi hijo. El amor materno a veces nos hace ciegos. Pero su amor por Andrés era sincero. Usted quería lo mejor para él. Sí, pero lo mejor para él es la felicidad. Y la felicidad la encontró contigo. Ximena abrazó a su suegra. Durante los meses pasados se habían vuelto realmente personas cercanas. Daniel crecía como un niño feliz. Ahora tenía una familia completa, una abuela que lo mimaba con regalos y confianza en el mañana. Estudiaba excelentemente en la escuela, asistía al club de robótica y soñaba con convertirse en ingeniero como su padre. Papá, ¿cuándo tendré un hermanito o hermanita? Preguntó una vez durante la cena. Andrés y Ximena se miraron y se rieron. ¿Y tú quieres? Preguntó mamá. Por supuesto. Seré el mayor, lo protegeré y le enseñaré todo. Veremos, respondió Andrés evasivamente. Por ahora nos acostumbramos a ser una familia de 3. Pero en secreto él y Ximena ya discutían la posibilidad de un segundo hijo. A ambos les gustaría darle a Daniel un hermanito o hermanita. El primer aniversario de su reunión se celebró modestamente en el círculo familiar. Daniel preparó un regalo para sus padres, una gran fotografía de su familia en un marco hermoso. Para que nunca olviden lo felices que somos, explicó. Como si se pudiera olvidar, sonrió Andrés, abrazando a su esposa e hijo. Ximena miró la fotografía, ella, Andrés y Daniel están en el parque, los 3 sonríen. Una fotografía familiar común, pero para ella era invaluable. ¿Saben qué es lo más sorprendente? Dijo. ¿Qué? Preguntaron los hombres al unísono. Que ya no tengo miedo del futuro. 11 años tuve miedo cada día, temía no poder salir adelante, que Daniel creciera sin padre, que no pudiera darle todo lo necesario. Y ahora sé, todo saldrá bien. Por supuesto que saldrá bien, Andrés la besó. Somos un equipo. El mejor equipo del mundo. Añadió Daniel. Pasaron 5 años. Daniel, ahora ya adolescente, estudiaba en la escuela y había decidido firmemente ingresar a la Universidad Técnica después de graduarse. Tenía una hermana menor, Sofía, que cumplió 3 años, y adoraba a su hermano mayor. Andrés y Ximena seguían siendo felices juntos.
Su amor no se desvaneció durante los años de vida en común, sino que se hizo más profundo y fuerte. Aprendieron a valorar cada día pasado juntos, recordando cuántos años pasaron separados. Valentina los visitaba a menudo y era la abuela más amorosa. Nunca dejó de agradecer al destino por haberle dado la oportunidad de corregir su error. Una noche de verano toda la familia estaba sentada en la casa de campo que habían comprado en las afueras de Valencia. Daniel jugaba con Sofía en los columpios, Andrés preparaba una parrillada, y Ximena y Valentina ponían la mesa. «¿Saben?», dijo Daniel acercándose a sus padres, «a menudo pienso en ese día cuando decidí encontrarte, papá». «¿Y en qué piensas?», preguntó Andrés. «En que fue la decisión más correcta de mi vida». ¿Se imaginan si hubiera tenido miedo y no hubiera ido? Seguiríamos viviendo separados. Pero no tuviste miedo. Eras un niño muy valiente. Y ahora soy simplemente un chico feliz con la mejor familia del mundo. La pequeña Sofía corrió hacia ellos y exigió atención. «Papá, mamá, Daniel, vengan a jugar». Todos juntos fueron al césped a jugar voleibol. Valentina los miraba desde el porche y sonreía. Pensaban que la vida es una cosa sorprendente, a veces los errores llevan a los resultados más hermosos, si las personas encuentran fuerzas para corregirlos. Y sobre ellos brillaba el cálido sol de verano, y en el aire flotaba el aroma de la parrillada y la felicidad, esa felicidad familiar simple que resultó ser más valiosa que todos los tesoros del mundo.